Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna. Viernes 21 de julio. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos al capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Y es en este capítulo donde encontraremos diversas confrontaciones que el Señor Jesús tuvo con grupos como los fariseos y los saduceos. Obviamente, por las diversas fechas y fiestas litúrgicas que se nos acercan, no vamos a meditar todo el capítulo 12, ¿verdad? Pero usted lo puede leer en su Biblia, donde se nos presentan varias confrontaciones, ¿verdad?, referente al día sábado, y que obviamente pues el Señor Jesús estaba dando enseñanza a sus discípulos. Ahora, hoy hemos leído esta confrontación que el Señor Jesús tuvo con los fariseos, y ya hemos hablado que los fariseos era un grupo religioso que velaban por tres elementos fundamentales del judaísmo. Estos tres elementos eran la observancia del día de reposo, el diezmar metódicamente y el cumplimiento de la ley. Para ellos era elemental cumplir estos tres fundamentos o estos tres elementos. Ellos se volvían celosos y exigentes con estas tres cosas. Hoy hemos leído, de hecho, una confrontación que le hacen al Señor referente a lo que se podía hacer o no se podía hacer en día sábado. Y es que recordemos que Dios había establecido que Israel debía de descansar el día sábado, ¿verdad? Obviamente el séptimo día, que es el día sábado, era el día de reposo. Y por ser el día de reposo, no debían hacer nada. O sea, de hecho, ellos no podían realizar ninguna actividad. Eso era la observancia del día sábado. Ahora, hoy el texto comienza diciéndonos que un sábado el Señor atravesaba con sus apóstoles por unos sembrados. Notemos cómo estos eran sembrados de trigo. Los discípulos, se nos dice que iban con el Señor Jesús. Ellos tenían hambre y al ir pasando arrancaban espigas, ¿verdad? Las frotaban en sus manos y comían los granos, así, trigo crudo. Eso pues es algo que
¿Cuántas personas tal vez lo han hecho? O de repente pues comienzan también a comer algunos granos, ¿verdad?, que están en el camino. Ahora, cuando los fariseos los vieron, es ahí donde viene entonces el reclamo para el Señor Jesús, porque le dicen: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Notemos que ellos no le están reclamando al Señor porque sus discípulos estuvieran cortando espigas de un cultivo que no era de ellos. O sea, no le están reclamando al Señor porque los discípulos estuvieran robando, que es lo que cualquier persona normal diría: bueno, pero mire, ¿por qué lo hacen? Están ustedes haciendo una travesura, ya que ese cultivo no es de ustedes. Pero notemos, no es ese el reclamo, sino que el reclamo consiste en que hacían eso, por supuesto, pero lo hacían en sábado. O sea, notemos cómo ellos habían cambiado el sentido de las cosas. Ahora resulta de que no importa lo que hacen, lo que importa es el día, porque obviamente era sábado. Y claro, alguien podrá decir: bueno, pero solo era cortar un par de espigas. Sí, pero note cómo al cortar esas espigas, eso era lo que los fariseos llamaban cegar. Y esta era una de las acciones que no se podían hacer el día sábado. Pero ante ese reclamo que tienen los fariseos, su asidero legal, notemos la respuesta del Señor. Y vea que les dice el Señor: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que, sintiendo hambre, él y sus compañeros, no recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Hermanos, este texto que hoy he leído y que el Señor menciona, este texto nos lo describe el primer libro de Samuel. Es un relato que el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, nos describe. Y nos habla ese relato de cómo David, en un momento en que Saúl lo quería matar, tuvo que salir huyendo del palacio y se fue obviamente a los montes a esconderse. Pero cuando ya habían pasado 5 días y ellos, como tuvieron que salir deprisa, no tomaron provisiones, es entonces donde David decide ir al templo. Y resulta que David va al templo porque él era amigo del sumo sacerdote Ahimelech. Y cuando llega, ¿verdad?, después de saludarlo, le pide algo de comer. El sumo sacerdote no tenía comida y solo tenía los panes de la proposición. Estos panes de la proposición eran 12 panes que Dios había ordenado que cada mañana se pusieran en el altar. Y cada día se cambiaban esos panes. Y la ley de Moisés decía clarísimo que de esos panes solamente podían comer los sacerdotes. O sea, nadie podía comer de esos panes porque eran panes consagrados, ¿verdad? Y consagrados obviamente a Dios. Pero es interesante cómo en este relato vemos cómo el sumo sacerdote Ahimelech lo que hace es que le dice: mira, le dice, no tengo nada de comer, solo tengo los panes de la proposición, pero yo te los doy, le dice el sumo sacerdote a David, solo con una condición. Ajá, le dice David,
que tus hombres hayan tenido 3 días de no estar con su esposa, o sea, de no tener relaciones sexuales. Y le dice David: no hombre, no te preocupes, si tenemos 5 días de andar ya en el monte. Bueno, le dijo el sumo sacerdote entonces, y se los da para que ellos pudieran comerlos. Pero resulta que David y sus acompañantes no eran sacerdotes. Ahora, una persona religiosa, una persona fanática, al leer ese texto diría: hombre, pero ese es un sacrilegio, porque esos panes solo los podía comer el sacerdote. Y vemos cómo estas personas hicieron un sacrilegio comiendo ellos esos panes. Y probablemente sí, hermano. Pero lo que Jesús está enseñando es que el ser humano, o sea, la vida humana, es más importante que la ley. Es más, le puedo decir, el ser humano es más importante que la religión. O sea, hay muchas personas que son muy fanáticas, son muy religiosas, pero en su religiosidad o en su fanatismo se olvidan de tener esa empatía, se olvidan de practicar la generosidad, se olvidan de practicar el amor al prójimo y se vuelven religiosos. Y aquí es donde nosotros entonces podemos preguntarnos: ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Acaso Dios entonces le interesa más que cumplan la ley a que puedan tener amor para su prójimo? Hermanos, y a Dios lo que realmente le importa es la vida humana. O sea, Dios lo que más interesa es proteger la vida, salvar una vida. Recordemos qué dijo el Señor: que hay fiesta en el cielo por una vida que se salva, una vida que se arrepiente y que busca a Dios. Y por una vida es que el Señor hace mucho esfuerzo. Lastimosamente hay muchas personas que no han entendido esto, fíjese. Y tenemos personas que se vuelven muy fanáticas, ¿verdad? Yo conozco personas que, por ejemplo, para la fiesta de Semana Santa, ellos no comen carne. O los viernes de Cuaresma no comen carne. Y usted me dirá: bueno, pero pues, si no se puede, se nos ha enseñado. Claro, hermano, si usted lo puede hacer, cúmplalo. Y ojo, no quiero confundir a nadie con esto que voy a decir, pero imagínese que usted no tiene nada que comer y solamente tiene su gallina, su pollo o su libre carne. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Acaso va a aguantar hambre? ¿Verdad? Entonces vemos cómo ahora, por el otro lado, hay personas que de repente durante toda la Cuaresma no comen carne. Qué bueno que no lo hacen. Pues sí, pero a pesar de que no comen carne, no participan en las obras de la iglesia, no tienen espacios de oración, y lo que más es lamentable, ¿no? Que aunque participen, no abren su corazón. Podrán tal vez no comer carne de los viernes de Cuaresma, por decir un caso, pero su corazón anda más negro que otra cosa. Entonces, a Dios, hermanos, lo que más le interesa es la vida humana, ¿verdad? Recordemos aquel texto cuando Jesús liberta al gadareno, lo decíamos, y los demonios entraron en los cerdos, y los cerdos se murieron todos, y decíamos, cualquiera podría decir que lástima a los cerdos. Sí, pero a pesar de que era cierto, los cerdos pues son criaturas de Dios.
ahí había un endemoniado, había una persona que estaba siendo liberada. Y en comparación a esa persona, los cerdos no importaban. O sea, así es como la palabra de Dios nos muestra. De hecho, ahí tenemos a la secta de los testigos de Jehová. Ellos prohíben las transfusiones sanguíneas. Y lo prohíben, hermanos, por el simple hecho que interpretan mal un texto de la Biblia, donde Dios les dijo a los israelitas que no comieran carne con su sangre. Ellos piensan que una transfusión de sangre es comer la sangre de otra persona. Entonces vemos cómo ellos se vuelven religiosos y mejor prefieren que la persona se muera, que el paciente se muera y que no reciba una transfusión. Pero aunque eso pareciera verdaderamente muy celoso de sus tradiciones, eso lo que refleja es que no han entendido la obra de Dios. No la han entendido. Porque por esa razón es que dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Mire, hay personas que se andan sacrificando, y es más, ponen también cargas sobre los demás, pero no han entendido que lo que el Señor quiere no es sacrificios, es misericordia. Y eso implica que yo pueda practicar la misericordia con los demás, para que también los demás practiquen y hagan misericordia conmigo. Entonces, a eso, hermanos, vemos cómo esa fue la confrontación que tuvo el Señor con los fariseos. Pero mire, pareciera como que hoy en día sigue todavía existiendo mucho fariseísmo. Porque cuántas personas de repente siguen siendo muy fanáticas, ¿verdad? Cuántas personas siguen todavía olvidando que el Señor no se fija en cosas externas. ¿Cuántos de nosotros, mire, seguimos exigiéndole a las personas cosas externas? Y nos olvidamos que la palabra nos manda a poner nosotros y hacer misericordia por los demás. Dijo el Señor: si ustedes entendieran eso, no condenarían a quienes no tienen la culpa. Por esa razón, creo que de este texto hay varias enseñanzas muy bonitas. La primera de ellas es lo que ya decíamos: la vida humana es más importante que la religiosidad. Dios no está buscando religiosos fanáticos. Dios está buscando hombres y mujeres que en verdad vivan la palabra, que puedan tomar la palabra como una norma de vida para echarla a andar cada día y dar frutos, por sobre todo frutos de amor. Una segunda enseñanza es que siempre es lícito hacer el bien y salvar la vida humana, aunque sea en día sábado. Siempre es lícito hacerlo. Por eso, hermanos, no nos detengamos nosotros ante la misericordia de Dios para con los demás. Vivamos esa misericordia, compartámosla, reconozcamos verdaderamente cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y al hacer misericordia con nosotros, es ahí donde estamos llamados también a hacer y a practicar la misericordia con los demás, con las demás personas. El Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Cristo ya se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy debemos nosotros de creer, debemos de profesar esa fe, pero por sobre todo de compartir la esperanza de la palabra, para que las promesas de Dios puedan cumplirse a la perfección en nosotros. Por eso, hermano, que este hermoso día el Señor bendiga nuestras vidas, derrame su misericordia
y nos permita a nosotros también ser misericordiosos. Por eso, querido hermano, que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.